Hola, estamos acá en las instalaciones del Molino Lindero, en la sección de panificación, donde se desarrollan productos, pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer la masa totalmente a mano para que ustedes en sus casas o en sus lugares donde estén puedan realizarla sin ninguna complicación y ver que los resultados les van a agradar y va a ser divertido poder realizar una panificación. En esta ocasión nosotros vamos a desarrollar una masa que sirve para varios tipos de pan, tipo amasado, tipo bollito, o sea, enrolladitos. Todo esto en base a una misma masa. Y vamos a proceder inmediatamente a hacer la masa. También hemos prescindido un poco de los elementos de medida que normalmente nosotros usamos para medir el agua, para gramaje, para los diferentes ingredientes, y lo vamos a hacer en base a los elementos que ustedes normalmente deben tener en sus casas, por ejemplo. Acá tenemos la harina y la vamos a medir en tazas. Una taza de este tamaño aproximadamente son 250 gramos. Entonces, como vamos a hacer el kilo, vamos a echar 4 tazas. 2, 3 y 4. Entonces acá debiéramos tener 1 kilo. A esto le vamos a incorporar sal. La sal son 20 gramos, aproximadamente una cucharada no tan llena, una cucharada sopera. Le vamos a echar azúcar, que es la mitad con respecto a la sal, o sea, sería media cucharadita. De leche o suero de leche sería también media cucharadita, que serían 10 gramos. Y todo esto lo revolvemos. Y una vez que está revuelto, le aplicamos la materia grasa, que son 100 gramos de manteca. La manteca conviene que ustedes las tengan al ambiente antes de usarla, para que no esté dura. Entonces aquí ya con esto lo que nos va a quedar pendiente es la levadura. La levadura le vamos a poner media cucharada de levadura. Entonces vamos a primero incorporar los ingredientes que pusimos. La manteca la tratamos de integrar al resto de la harina. Se revuelve bien. Y una vez que esto ya lo tenemos incorporado, le agregamos la levadura. La dispersamos, la mezclamos un poco con la harina y enseguida le ponemos el agua. Entonces esta taza o tazón le ponemos 1, 2. Entonces empezamos a amasar y vemos la consistencia de la masa. Se va incorporando el agua con la harina, tratando que vayan mezclándose con movimiento envolvente de la parte más húmeda a la parte más seca, y vemos que la masa, la harina nuestra tiene bastante, se forma con facilidad. Nos despejamos un poco las manos para poder seguir amasando bien. Y le damos forma a la masa. Y después la vamos a tirar al mesón para poder darle un amasado más efectivo.
tiramos un poquito de harina y aquí ya la masa está prácticamente hecha. Sacamos todos los restos que tiene. Nos despejamos las manos porque con las manos despejadas es más fácil amasar. Y empezamos a formar la masa. Un poquito de harina. Y la masa ya va formando su consistencia. Aquí en la masa se va formando lo que es el gluten de la harina, que es la proteína, que es lo que le da la elasticidad a la masa. Entonces, esto que estamos haciendo con la mano, que también la hacen las máquinas, corresponde a esa etapa en que la harina se vuelve, digamos, en algo elástico, que después, durante la fermentación, va a subir. La fermentación, para explicarlo a simple modo, la levadura que nosotros le pusimos acá a la masa se alimenta de los azúcares que hay en la masa, y producto de eso se produce gas. Entonces, de partir de una masa de un volumen determinado, después esa masa toma un volumen que es lo que va a formar una miga esponjosa y liviana. Entonces ahí la masa ya está prácticamente hecha. Entonces ahora procedemos a dividirla según el tipo de pan que vamos a hacer. Por ejemplo, si es para molde, aquí de esta masa vamos a sacar un muestrario de todos los tipos de panes que hemos mencionado que se van a producir. Entonces vamos a hacer un pan de molde, que el ideal sería que fueran 500 gramos. Entonces ese molde se puede hacer así, pero el ideal sería pesarlo. Lo otro que vamos a sacar es el pan amasado. El pan amasado tiene un corte aproximado de 120 gramos. Entonces se ovilla. Se ovilla bien para después poderlo formar. Entonces de este también vamos a sacar 6 de estos, con lo cual vamos a hacer 3 amasados y 3 bollitos. Y con este vamos a hacer el enrolladito, cual tiramos un poquito de harina en el mesón y empezamos a trabajarlo con el uslero. Lo estiramos.
tratamos de irlo poniendo en una masa rectangular. Tiramos un poquito de harina para que no se nos pegue. Y le vamos también dando una forma rectangular. Entonces esta masa que ha quedado como de medio centímetro, nosotros le aplicamos aceite. Se le aplica aquí aceite como barnizando. Y procedemos a enrollar la masa. Partimos de acá de arriba y vamos enrollando hacia adentro hasta llegar acá al borde de la masa. Entonces esta masa aquí la ponemos al borde del mesón y con un cuchillo cortamos, vamos cortando. Entonces esto con un fierrito, un cilindro, un palito, se presiona al medio y ahí queda formado el pancito y se pone en la lata respectiva. Vamos presionando uno al medio y quedan las vueltecitas como un caracol que se va formando. Así seguimos uno a uno. Mientras tanto las otras masas están esperando y que también las vamos enseguida las vamos a trabajar. Ya, ahí estamos con... Ya, entonces ahora vamos a hacer los bollitos. Acuérdense que es la misma masa, no ha cambiado. Entonces acá los bollitos, la misma masa se pliega hacia adentro, se desliza y se le saca punta. Es el bollito. Y se pone en la lata. Se pliega hacia adentro, se hace rodar y la parte de la hendidura se deja hacia abajo. Entonces ahí se pliega hacia adentro, rodar y sacarle punta a los extremos. Y la parte del pliegue queda hacia abajo. Y por último queda el amasado propiamente tal, que este mismo ovillo se baja, se atortilla y va a la lata. Se procede con todo igual. Aquí estamos haciendo un muestrario, pero ustedes pueden hacer una variedad y que sea todo del mismo. Todo depende del gusto de cada cual. La pelotita que estaba acá, yo la doy vuelta y la parte de abajo es la que estiro, y después al ponerla en la lata pongo la parte de arriba porque está más lisa.
ahí los, para meterlos todos juntos. Entonces aquí yo a esto lo pincho con tenedores, lo que es esto, aquí el amasado. Voy a formar el molde y enseguida voy a cortar los bollitos, hacerle unos cortes. Y por último ahí la vamos a estiro acá. Estiro. Trato de que no se me pegue en el mesón. Trato de que me quede más o menos rectangular. Despego un poquito. Aliso acá y empiezo también a enrollar hacia adentro o hacia arriba. Voy cerrando acá en los extremos. Y ahí llego al final. Entonces este rollito yo lo estiro un poquito para darle más o menos el largo del molde. Y siempre el último pliegue queda hacia abajo. Yo lo tengo aquí hacia arriba, pero yo lo voy a girar y lo voy a poner adentro del molde. Entonces lo presiono ligeramente y esta masa debiera de ser más o menos la mitad del molde. Entonces acá también para cortar los bollitos se le hacen unos cortes diagonales. Y se pintan con huevo. Ahora pueden ir con agua solamente, pero el problema está en que no hay un brillo tan uniforme. Los hornos generalmente no conservan mucho el vapor. Entonces al ponerle huevo uno se asegura de que va a quedar brilloso, de mejor presentación. Pincelamos, digamos, como que barnizamos el producto y ahí estaría en condiciones para empezar la fermentación. Ya, ahí estaríamos, digamos, y ahora el pan va a fermentación. Todavía no va al horno, o sea, esto tiene que soltar un poco. La levadura tiene que hacer su función y esta masa tiene que crecer, tiene que esponjar. Entonces, eso es aproximadamente una hora en la cual el pan va a fermentar, va a crecer y posteriormente va a ser horneado. Hola, ahora vamos a hacer unas dobladitas también que se pueden hacer en la casa. Originalmente la masa de dobladita era de masa de empanada, pero después, como son de gusto de mucha gente, se han ido adaptando y se le pone un poco de levadura para que tengan algo de soltura en su miga, digamos, ¿no? Entonces acá tenemos 4 tazas de harina, que es aproximadamente 1 kilo de harina. A esto le ponemos la sal, que son 20 gramos de sal, una cucharada sopera no tan llena.
A esto también le ponemos media cucharadita de azúcar, media cucharadita de leche, levadura y manteca. O sea, la dobladita es un pan que lleva bastante manteca. Lleva como un cuarto de manteca por kilo de harina. Entonces amasamos primero los ingredientes secos. Y enseguida tratamos de incorporar la manteca. Entonces en seco también la manteca la disolvemos con la harina hasta que más o menos se integren y quede una media harina pastosa, digamos, o sea, que se note que haya todo, que se haya revuelto. Entonces ahora que tenemos todos los ingredientes acá en el bol, le echamos el agua, 1,5 tazas aproximadamente. Entonces esto lo amasamos nuevamente, formamos una masa. Seguimos revolviendo, cosa que se integre la harina al agua y el resto de los ingredientes, que lleva bastante manteca. Hay diferentes formas de... Lo tiramos acá al mesón. Hay diferentes formas de doblar recetas, pero esta que estamos haciendo acá es una de las buenas recetas. Amasamos para formar la masa. Vamos consumiendo todas las partículas de masa que quedaron del bol. Seguimos amasando. Le damos un poco de trabajo a la masa, que se forme también el gluten de la harina, el gluten que es la proteína. Se amasa todos los sectores de la masa. En el otro sentido. Y ahí ya tenemos una masa formada. La estiramos. Y la cortamos. La partimos a la mitad.
y se corta en porciones al puño de cada persona, que en la práctica son unos 140 gramos. Al tener pesa se hace más regular todo, porque el cálculo de repente no permite que todo el peso de cada corte sea el mismo. Entonces ahora ovillamos. Cada porción que sacamos. Que quede un ovillo liso. Y ahí estaríamos con la primera parte de la dobladita. Entonces a esto ahora yo voy a buscar un plato que me va a servir de molde para estirar estos ovillos. Hay que estirarlos. Entonces con el uslero empezamos a estirarlo. Que queden en forma más o menos redondeada. De manera que el plato nos dé el tamaño adecuado. Cortamos con un cuchillo, retiramos los bordes, tenemos un círculo acá de masa estirada y esta la plegamos en 4, la cual en la lata se pincha con tenedor 4 veces adelante y 2 veces atrás. Entonces así seguimos hasta completar la cantidad de porciones que nos salió del kilo. Después de la fermentación de 1 hora, las latas con los panes ya han tomado volumen y están aptos para ir al horno. El horno está a 240 grados Celsius y está adentro 20 minutos. Y ahí el pan está horneado. Bueno, este es el resultado final. Acá vemos un rico pan que fue hecho totalmente a mano. Ustedes ven los resultados, es un pan de un color bien agradable, está blandito, tiene buen sabor, las dobladitas tienen el sabor característico de las dobladitas, que es un pan con bastante manteca, pan de molde también que sale en base a esta masa, y es el resultado que ustedes pueden obtener también en el lugar donde lo hagan.